Vamos con más información y entrevistas en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Está con nosotros ya el legislador de UNES, Pavel Muñoz. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, bienvenido. Ayer en la Asamblea Nacional se decidió, como lo escuchamos en la introducción, devolver al Ejecutivo las ternas para la designación de los integrantes de las juntas de regulación de la política monetaria y financiera por no cumplir con los requisitos. Usted alertó durante la sesión del Pleno que estas ternas no tenían todos los requisitos que la ley dispone y cómo se va ahora a tratar este tema, tomando en cuenta que de esto podría tomarse el Ejecutivo como un argumento para decir que la Asamblea bloquea su gestión. ¿Cómo estás, asambleísta? Le acompañamos a Alexis Moncayo desde la ciudad mitad del mundo, quien le habla, Licenia Espinel. Está silenciado, asambleísta Muñoz, está silenciado. Licenia, sí, buenos días, un saludo para usted y para Alexis, un abrazo para la ciudadanía. No sé si empezar la entrevista, Licenia, si que antes Alexis nos explique por qué esta inequidad en este diálogo, él disfrutando de un buen paisaje y nosotros aquí en nuestros espacios de trabajo, así que ya nos comentará. Uno es rebelde. Fuerte abrazo desde acá, asambleísta. Un abrazo, Alexis, la rebeldía siempre se aprecia también. Licenia, sí, pero no exactamente por los nombres. Déjeme contextualizar un poquito más, Licenia. Lo que se hizo ayer en la Asamblea Nacional es producto de la famosa Ley de Defensa de la Dolarización. Recuerde usted que esa Ley de Defensa de la Dolarización fue auspiciada sobre todo por CREO, también por el Partido Social Cristiano, y ellos llegaban a conclusiones, desde mi punto de vista, tan equívocas, que decían que si los miembros de las juntas de regulación son designados por la Asamblea Nacional, eso iba a fortalecer la dolarización. Llegaron al equívoco digamos, pensar esta suerte como de privatización, la llamamos nosotros, del Banco Central, cuando cometen un error de apreciación respecto a lo que es la autoridad pública y las facultades que tiene esa autoridad pública. ¿Cuáles son esas facultades? Le enseña, por ejemplo, la Rectoría de la Política Pública, y un ejemplo sería el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es rector en materia de salud. Otros serían las regulaciones, y las regulaciones se emiten generalmente en agencias de regulación y control. Unas de ellas, justamente lo que se designaba ayer. También son de designación del Ejecutivo. Y una tercera, si usted quiere, es del control técnico, por ponerle un ejemplo que corresponde a las superintendencias. Y esas sí tienen otro proceso de designación porque son parte de otra función del Estado. Pero permítame hablar así en términos coloquiales. Hágale entender esto a un asambleísta, por ejemplo, como Luis Pachala, que estaba empecinado dogmáticamente en que estos elementos iban a fortalecer la dolarización. Primer elemento. Segundo elemento, Licenia, en abril de este año, ya con el presidente Lasso electo, ni siquiera con el presidente Lasso candidato. ¿Por qué le digo esto? Y abro un paréntesis. Porque hasta uno, siendo loco, podría entender que hubieran querido hacer una regulación en la pretensión o un cambio en la normativa en la pretensión de que Andrés Arauz llegara a la presidencia y decir, claro, vamos a ponerle aquí en la Asamblea la designación de las autoridades de regulación o de los encargados de la regulación. Pero ya con Lasso electo, en abril de este año, yo termino haciendo una intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional que, créame, sin la mínima intención, termina siendo profética, porque les dije en ese momento exactamente lo que sucedió ayer. Sin ningún sentido, el presidente de la República le cede a la Asamblea Nacional la designación de las autoridades, digamos, de los responsables de la regulación en materia monetaria y materia financiera, una locura. Y lo que pasa es que no tratan bien el tema, Licenia. Tal vez podemos conversar un poquito más, yo no quiero extenderme en mi respuesta, pero no tratan bien el tema. Cierro diciéndole lo siguiente. Desde mi punto de vista, dos errores garrafales. Número uno, el aprobar una ley con una barbaridad en términos de diseño institucional como la que aprobaron por empeño de CREO, ¿sí? Y la segunda, desde mi punto de vista, un descuido desde el Ejecutivo en no tratar bien este tema, que entenderé que es muy sensible para ellos, y no hacer una cosa que desde mi punto de vista es clara, Licenia. Se eligen 3 vocales por cada junta, y cuando se dice en el artículo que se tiene que elegir uno de entre 3, lo lógico, Licenia, es que debían mandar una terna por cada vocal electo. El Ejecutivo mandó 3 nombres para cada junta, cuando en realidad, desde mi perspectiva, debió haber mandado 9 nombres para cada junta. Asambleísta, ¿cómo está? Ahora sí le saludo bien, buenos días. El audio al que usted se refiere de aquella intervención en abril, nosotros lo incluimos en el comentario hoy aquí en la primera emisión de Punto Noticias en Radio Pichincha, porque resultó profético.
Yo ayer en la cuenta de Twitter decía más o menos que finalmente el tiempo pone las cosas en orden. Pero ahí hay un tema que tiene que ver con, a ver, si bien esto es en el fondo un asunto relacionado con temas técnicos, económicos, pero también pasa por lo político. Y lo político en este país siempre está atravesado por lo coyuntural. Entonces, se legisla o se gobierna sobre la calentura del escenario que estamos viviendo, ¿no? Entonces, si alguien me cae mal y esa persona que me cae mal fue la que propuso X ley, yo voy a hacer todo para oponerme y reformar esa ley. Entonces, acá vinieron con la novelería de que sea la asamblea la que se pronuncie a favor de los integrantes de una junta que va a encargarse de emitir la política pública económica de mi gobierno. Una locura. Pero ya, por último aprobaron eso. Digo, lo sensato, asambleísta, hubiese sido que previamente al envío de los nombres a la asamblea se haga por lo menos un trabajo de enlace, de puente, de comunicación con la presidenta de la asamblea, con los jefes de las bancadas, desde el gobierno y decirles, miren, estos nombres nosotros vamos a plantear y queremos que ustedes busquen la viabilidad para tener los votos necesarios y que estos nombres puedan ser elegidos. Porque yo me temo, y esto lo decía en el comentario, algo que le anticipaba a Licenia, que esta negativa de la Asamblea va a ser interpretada y va a incluirse en ese relato que están tratando de imponernos, de que la Asamblea bloquea absolutamente todo. No sé cuál sea su opinión. Alexis, un abrazo. 3 elementos que se desprenden de su pregunta. El primero, absolutamente cierto. Y para terminar el ejemplo, porque a ratos del tema de hablar de la Junta de Regulación para la ciudadanía podría ser un poco esquivo, no es exactamente algo sobre lo que esté familiarizado. Pongamos este ejemplo, Alexis. Es como si el presidente de la República, este o cualquiera, porque así hicieron la norma, ¿no es cierto?, para que aplique a cualquiera, tenga que darle a la Asamblea la designación y la posesión de su ministro de Economía y Finanzas. Más o menos así de loco es. Y otra cosa que es loca, que ese ministro de Economía y Finanzas designado por la Asamblea dure 4 años de sus funciones. Esto, Alexis, también es una locura, porque es como si nosotros dejaríamos designando en este momento el ministro de Economía y Finanzas del gobierno que viene. Entonces no tiene ningún sentido, es una barbaridad, Alexis. Eso respecto a lo uno. Segundo, usted tiene toda la razón. Un tema tan sensible, lo mínimo que debió haber hecho el Ejecutivo es conversar con el resto de bancadas y decir, bueno, estoy pensando en estos nombres. Nosotros, fieles a lo que estamos diciendo, Alexis, no nos hemos ni siquiera fijado en los nombres. ¿Por qué? Porque respondemos al concepto. Si creemos que esto debería designarlo el presidente de la República, ni nos hemos fijado en los nombres. Designe usted quien quiera, ¿sí? Pero, Alexis, el día de ayer, porque como yo soy asambleísta reelecto, me acuerdo de los fogosos discursos de los asambleístas de Creo defendiendo esta ley, y ayer a mí me llamó mucho la atención, porque ellos siempre sostuvieron la idea de que sean ternas las que se envíen a la Asamblea Nacional para que se elija de entre esas ternas. Y ayer teníamos solo 3 nombres. Y lo otro, Alexis, ¿no es cierto?, en esta necesidad de diálogo previo, es obvio que no necesitamos simplemente conocer los nombres. ¿Se imagina usted, Alexis y Licenia, que la Asamblea Nacional termine convertida simplemente en un revisa papeles de los requisitos de las hojas de vida de los colaboradores del gobierno? Para eso no está la Asamblea. Está, si ya le pusieron en ese rol, para escoger de entre 3 uno que le parezca el mejor. Así que todo eso se cierra. Y finalmente lo que usted dice, Alexis, es absolutamente cierto. Un fantasma recorre los pasillos de la política y es el fantasma de la obstaculización. Pero es un fantasma que no existe, Alexis. ¿Qué obstaculización puede haber? Si el presidente de la República ha presentado 2 proyectos de ley y los 2 ya están calificados. Uno de ellos, el de comunicación, está para ser tratado en la Comisión de Relaciones Internacionales, Alexis y Licenia. ¿Por qué? Solamente porque ahí lo preside el jefe de bancada de Creo. Es decir, se le manda ya justamente para que no haya obstaculización. Yo no lo hubiera hecho, Juan Fernando Flores. Exactamente. Segundo, no hay Plan Nacional de Desarrollo, porque uno podría decir, se oponen al Plan Nacional de Desarrollo. Si no lo tienen, no está vigente, no lo han aprobado, ¿a qué nos vamos a oponer? Tercero, el presupuesto. El presupuesto, si la Asamblea lo llega a observar, que yo creo que sería lo correcto, el presidente de la República tiene 10 días para contestar esas observaciones. Así que efectivamente, Alexis, a medio al que voy me preguntan, ¿y cómo está? ¿Cierto que hay obstaculización, obstrucción? Están queriendo construir un relato, ¿no es cierto?, para tomar decisiones posteriores. Desde nuestro punto de vista, atarlo con la consulta popular y creo yo, Alexis, querer cerrar la Asamblea sin llegar a muerte cruzada para no tener que cerrar el Ejecutivo. Y a eso no nos vamos a prestar.
Asambleísta Muñoz, ¿cómo entender esta serie de errores que ha tenido el Ejecutivo con toda la experiencia que tiene? Porque no son personas que están primera vez en la política. Tienen un ministro de Economía que tiene amplia trayectoria y que debería saber cómo funcionan este tipo de procedimientos. ¿Cómo entender que no manden el número adecuado de aspirantes a integrar estas ternas, que no se fijen los plazos? ¿Cómo entender que esto se dé de esta forma? Y ahora, ¿cuál va a ser la solución? Ellos tienen que volver a enviar 9 personas para cada junta. ¿No se supone que hoy vencía el plazo para la posesión y designación de estas personas, de estos funcionarios? Empecemos con el plazo, Licenia. Si la Asamblea no se pronunciaba, tenían que pasar por el Ministerio de la Ley. La Asamblea, habiéndose pronunciado y devolviéndole las ternas al presidente, o los candidatos al presidente, los y las candidatas, el Ejecutivo tiene 5 días, ¿no es cierto?, para corregir el error. Yo lamentaría si es que ellos corrigen el error volviendo a mandar 3 nombres. Sinceramente, esto no tiene nada que ver, Licenia, ni siquiera con ser oposición. Y si usted quiere, nosotros estamos ejerciendo una oposición de altura, diciéndole, fíjese lo que yo decía en ese abril, le decía más o menos lo siguiente, qué interesante que Alexis haya podido incorporar esto en la nota editorial del día de hoy. Pero a Licenia yo le decía una cosa: presidente de la República, nadie me ha pedido este consejo, pero se le voy a dar. No cometa el error, no cometa la barbaridad, por más que esté asesorado por sus asambleístas, de compartirle a la Asamblea la delegación de las autoridades que van a emitir la regulación de su gobierno. Sin embargo, así lo hicieron. No por un error, Licenia, sino por una visión dogmática. Insisto, esto lo cobijaron con el pretexto de que eso protege la dolarización, cuando en realidad lo que hicieron es dispararse en el pie. Más adelante seguramente van a tener otros problemas en la aplicación de esa normativa. Y cierro diciéndole, Licenia, con lo que usted también plantea ahí. No tengo yo tampoco respuesta. De hecho, me parece que la ciudadanía se preguntará lo siguiente, ¿no? Si el equipo de gobierno del presidente Lasso viene preparándose para ejercer la presidencia de la República entre 10 y 14 años, si han sido competentes para vacunar a 9 millones de personas en 100 días, ¿cómo puede ser que tengan fallos en estas otras materias? Le pongo un ejemplo. Vacunan a 9 millones de personas en 100 días, pero no aprueban el Plan Nacional de Desarrollo en 90. Cometen estos errores, ¿no es cierto?, que terminan siendo tal vez de novatada. Entonces, sí da la sensación que el presidente de la República tal vez está cobijado de esto que llaman un think tank, ¿no es cierto?, que es así pomposamente un think tank, que es un tanque de pensamiento con gente que tiene ideas desde el ámbito libertarias muy interesantes, pero que en la aplicación a la realidad institucional de este país hay una diferencia abismal. Una cosa es con guitarra, Licenia, y otra cosa es con violín. Asambleísta, en ese contexto, ¿podría pasar, por lo que mencionaba usted, esta serie de errores casi consecutivos que ha ido cometiendo el gobierno, que pase lo mismo con la proforma presupuestaria? Ya le hemos escuchado no solo a integrantes de su bancada y a usted mismo cuestionar el fondo de esta proforma, sino a la propia presidenta de la comisión que está tramitando este documento, de que sea devuelto y que eso también se convierta en un pretexto para seguir profundizando esa crisis y esa fricción que hay entre Ejecutivo y Asamblea. Tal vez empiezo con esto segundo, Alexis. Mire, aquí hay un doble discurso con claridad. Yo le pido a la ciudadanía que se acuerde del presidente Lasso cuando el presidente Lasso era candidato a Lasso. ¿Qué decía el presidente en ese momento? Es increíble que en este país se haya consolidado un hiperpresidencialismo donde Correa, ¿no es cierto?, tiene hasta mayoría en la Asamblea. Esto no le hace a Correa presidente, le hace a Correa emperador. Lo mejor que podría pasar al país, decían ellos, ¿no es cierto?, de su equipo de gobierno, lo mejor que le puede pasar al país es un equilibrio de poderes entre las funciones del Estado, que el presidente de la República no tenga mayoría en el legislativo, y así decían, contradiciendo lo que decían en los años 90, ¿no? Y así decían que entonces esto era lo adecuado, equilibrar las funciones entre un presidente de una tendencia y un legislativo de otra tendencia, para que así no haya hiperpresidencialismo, sino que se equilibren los poderes. En cambio, hoy a eso le llaman obstrucción. A lo que dijeron que era la solución a todos los males, ahora le quieren llamar obstrucción. Y lo segundo, Alexis, es que en cambio, donde sí termina siendo bien presidencialista, el diseño normativo es sobre la proforma presupuestaria. Si hay alguien que tiene el sartén por el mango en la aprobación del presupuesto es el Ejecutivo, Alexis y Licenia, porque el Ejecutivo envía, la Asamblea Nacional no puede negarse
ojo con esto, a la ciudadanía. La Asamblea Nacional respecto al presupuesto puede hacer solo dos cosas: o aprobarlo u observarlo. No puede negarlo. Si lo llega a observar, el presidente tiene 10 días para enviar sus respuestas. Asumamos, Alexis y Licenia, que el presidente se sostiene en sus planteamientos y no contesta nada de lo que le observe la Asamblea. La Asamblea debería necesitar ya no 70, sino 91 votos para sostenerse en sus observaciones. Por lo tanto, aquí el presidente tiene las de ganar. Así que, Alexis, ahí tampoco cabe en lo absoluto el tema de la obstaculización. Tanto así que una de las opciones válidas que tenemos es ni siquiera pronunciarnos sobre el presupuesto y que el presidente empiece a ejecutar ese presupuesto, que dicho sea de paso tiene muchas falencias. Precisamente sobre eso le quería preguntar, asambleísta Muñoz, ¿cuáles son las principales falencias? Ayer escuchamos un debate bastante álgido, intervenciones de sectores, sobre todo de la educación, que reclamaban por la falta de recursos, porque esta proforma, tal como está concebida, reduce importantes recursos en el ámbito de la salud y en el ámbito de la educación. Entre tanto, la bancada de Creo, su jefe de bloque, decía que tiene que aprobarse o que tiene que pasar sin ningún tipo de observación. ¿Cuáles son los puntos más polémicos de esta proforma que en el corto plazo nos van a generar problemas? Varios diseños, se nos diría la entrevista, pero déjeme decirle de manera muy breve, tal vez 3 o 4. Primero, no hay un Plan Nacional de Desarrollo aprobado. Y aquí nuevamente el gobierno es prisionero de sus contradicciones. ¿Qué dice la ley? Dice 3 cosas. En 90 días se entregará la proforma, en 90 días se entregará el Plan Nacional de Desarrollo, y la tercera cosa muy importante es que no puede entregarse una proforma presupuestaria si no está aprobado un Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué hacen ellos? Diseñan. Cuentan los 90 días para la proforma de manera restrictiva y la presentaron, cuentan los 90 días para el Plan Nacional de Desarrollo de manera generosa y no lo han presentado, pero terminan incumpliendo lo que dice la ley. Presentan una proforma sin que esté presentado un Plan Nacional de Desarrollo y esto es inconstitucional, esto es ilegal. Primer elemento. Segundo elemento, esto no hago la aseveración, le preguntamos al Ejecutivo. Notamos cierta inconsistencia en 3 cifras, Diseño. Número 1, el precio del petróleo podría estar un poco apreciado. Número 2, la inflación podría estar en cambio subestimada. Número 3, el tema del subsidio a los combustibles, ¿no es cierto? Que es un tema muy sensible, Licenia. Fíjese, antes el gobierno de Moreno destinó 1.957 millones de dólares al subsidio de combustibles. Hoy están liberados ese subsidio, al menos gasolina, ¿no es cierto? Y se va liberando el diésel. Pero lo que van a destinar ahora es 1.900 millones. Es creíble que, habiéndose liberado el subsidio a las gasolinas, la reducción en lo que va a utilizar el presupuesto sea solo de 57 millones de dólares. Antes 1.957 y hoy 1.900 millones. Ahí hay una inconsistencia, queremos que nos explique. Segundo tema. Tercer tema, evidentemente, Liceña, se le está entregando menos recursos a la salud y a la educación. A la salud en este caso no, pero a la educación se le está entregando menos 77 millones de dólares. Menos 577 millones de dólares. Menos 577 millones de dólares. Dije que a la salud no, pero cuando vemos esto en el tiempo, al menos lo que pasó con Moreno, Liceña, Moreno hizo una trampa. A usted le daba 100 al inicio del año y usted ejecutaba 90. Cuando le tenía que dar más plata, le contabilizaba los 90 y no los 100. Si es que eso pasa 4 años consecutivos, Liceña, lo que nos vamos a dar cuenta en la educación de este país es que en todo el neoliberalismo de Moreno se le vino entregando menos recursos a la educación, y este es un tema sensible. Y finalmente, no hay una programación de pagos, si usted quiere, para gobiernos autónomos descentralizados, para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni para el pago de los incentivos de la jubilación. Son algunos otros más, pero le digo ahí algunos. Asambleísta, yo quisiera, usted ha hablado en este tramo también de lo que fue la herencia de Lenín Moreno, y yo quiero trasladarle también al campo político y posiblemente judicial, sobre la base de 2 eventos del día de ayer. El primero, la entrevista que tuvimos nosotros con Marcelo Cabrera, ministro de Obras Públicas, que dijo ayer que no pueden ejecutar todo lo que ellos quisieran actualmente en mantenimiento vial y en obras viales en el país, porque se encontró con un ministerio desmantelado, con que maquinaria de una provincia se había entregado a determinados municipios, y que ahora mismo ellos están obligados a llevar procesos de compras públicas para poder tener maquinaria y trabajar. ¿Qué pasó durante el gobierno anterior en cuestión de obras públicas? Ahí hay un personaje que está involucrado, por lo que vemos, en otros temas, el señor Gabriel Martínez. En el juicio político
y su intervención como ministro de gobierno contra Freddy Carrión, y ahora en una denuncia por un supuesto acto de corrupción, se habla de peculado, a partir de una apertura de una investigación previa de la Fiscalía que involucra a Otto Sonnenholzner, a Gabriel Martínez, a Pedro Pablo Duarte, a Jorge Huátez y a otros. ¿Qué pasa entonces con, por un lado, las investigaciones judiciales, lo que debería pasar, que no se convierta esto en una cortina de humo en contra de estos personajes, y qué debería hacer la Asamblea también en lo político, porque tanto Sonnenholzner como Martínez y el resto de funcionarios del gobierno de Moreno también están sujetos al control político de la Asamblea? Alexis, tal vez empezar por lo más fácil, y es cómo describir al gobierno de Moreno, y esto tiene una sola frase: el peor gobierno de la historia. El peor gobierno de la historia. Lo que hizo Moreno con este país, Alexis, es imperdonable. Pero lo que es curioso, Alexis, y esto ya me mete en materia política, es que Moreno hizo lo que hizo con el apoyo, ¿no es cierto?, el cubrimiento de las fuerzas políticas, ¿no es cierto?, que hoy están al frente del gobierno. Y eso, Alexis, tal vez en el caso que usted pone, devela, digamos, los durísimos momentos en los que vive el país. Porque, Alexis, yo cada vez estoy más preocupado respecto al punto en el que está el país. El país está en un punto, y déjeme decirle dos elementos, uno relacionado con su pregunta y otro no relacionado con su pregunta. Antes de ayer, después de varios años, vi nuevamente noticieros, digamos, los noticieros de los grandes canales de comunicación. Es increíble, Alexis. Yo solamente quiero decirlo así. Me imagino un joven extranjero que viene al país, ¿no es cierto?, se queda 3 días y ve solamente noticieros en los medios de comunicación. Diría, los ecuatorianos son solo corruptos, violadores, narcotraficantes, ¿no es cierto?, criminales. Es increíble. En este país todo pusieron, ¿no es cierto?, en un estado de putrefacción. Es increíble, ¿sí? Y lo segundo es que esa parte de ese dañarle al país lo hicieron en la función ejecutiva. Y ahora lo están sufriendo las consecuencias. No conozco su entrevista, le vi un ratito a Alexis, dicho de paso, les he dado una advertencia. No sé si soy el único, pero se me suele ir la señal cuando estoy en Facebook. No pude ver el desarrollo de toda la entrevista y no pude ver esto que decía el ministro de Obras Públicas. Pero claro, como destrozaron, no tiene hoy material para trabajar, primer elemento. Segundo elemento, algo vinculado con esto, que también digamos, está relacionado. Yo entenderé que estos ministros que hoy están operando tendrán incluso pánico, Alexis, pánico de mover un esfero de aquí a acá, porque como por ejemplo la Contraloría de Celi demostró ser un ejercicio de persecución, ¿no es cierto? Y si tú dices A, te glosan, si tú dices B, te investigan, si tú dices C, te mandan indicio de responsabilidad penal. Yo entiendo que los ministros de Lazo tendrán pánico de actuar, y creo que tendrían toda la razón. Entonces, si englobamos todo esto, digamos, en una sola idea, Alexis, el peor gobierno de la historia destrozó al país sobre pretexto de la famosa descorreización. Y los acólitos de esa estrategia fueron medios de comunicación mercantilistas, ¿no es cierto? ¿Sabe qué decía Alexis? Y usted que ha cubierto materia legislativa sabía. Algunos asambleístas dicen, miren, yo quisiera operar de manera distinta, pero si opero de manera distinta, ya inmediatamente soy, digamos, me tildan de correísta. Aquí, porque antes de ayer, cuando fue el tema de Freddy Carrión, no sé si ustedes vieron en los medios de comunicación, 14 personas, creo, de Pachacutic deciden votar como quieren, y uno de los titulares es 14 disfrazados, ¿no es cierto?, 14 correístas disfrazados en las filas de Pachacutic. ¡Por Dios! Hagan un periodismo serio, sensato, sírvalen al país. No contaminen más esta enfermedad que es causante Moreno. El odio en la política ecuatoriana, el odio en la gestión pública, el odio en la materia de revisión, el odio en la materia de control. Y esto me parece, Alexis, que ha contaminado todos los ámbitos de la vida social y política. Y ahora, entonces, yo lo único que digo es que la investigación de la que usted dice sea rápida, pero para ellos pedimos también lo que siempre hemos pedido: presunción de inocencia y debido proceso, porque esos son elementos fundamentales del Estado de Derecho que en ningún gobierno pueden perderse. Esos elementos, asambleísta Muñoz, ¿cree que hubo en el proceso de interpelación y censura y destitución del señor Carrión? En lo absoluto, Licenia, en lo absoluto. No sé, fíjese, toda la manipulación ahí, ¿no?
los que votamos en contra, ciertos medios de comunicación que defienden a violadores. Sí, por eso, Liceña, no eran las causales que estaba enjuiciado políticamente el señor ex defensor del pueblo. Increíble la manipulación. ¿Sabe por qué? ¿Sabe, ecuatorianos, las causales reales? Las causales reales era la utilización de un vehículo, ¿no es cierto?, oficial, cuando va a esta sesión, y el violentamiento de un estado de excepción, digamos, lo que supuso. El toque de queda. Claro, claro, evidentemente, ¿no es cierto?, el señor Carrión o comete un grave error, ¿no es cierto?, o cae en una trampa sin darse cuenta, evidentemente. Ahora, de eso, Liceña, de eso a derivar en la prisión preventiva, de eso a derivar en el enjuiciamiento político y de eso a la investigación que se le está haciendo, que si es que es así, todo el peso de la ley. Pero eso es investigación en materia penal, Liceña. En este momento está siendo investigado, ¿no es cierto?, por esa presunta agresión sexual. Si es que es así, terrible. Pero eso lo está investigando eso lo está investigando la justicia, Liceña. Pero ¿qué es lo que decían? Fíjese lo que decían, ¿no es cierto?, los interpelantes del juicio. No topemos lo que es materia penal porque eso se está investigando en la justicia. Pero todas sus argumentaciones eran sobre la materia penal, porque al final del día la censura va por el uso de un carro oficial y por la violentación del estado de excepción. Claro, un error, pero no se respeta debido proceso y principio de inocencia. Y cierro con esta frase, Licen. ¿Sabe qué me decían a mí algunos legisladores? Que me voy a evitar el nombre, pero me decían, hemos visto el proceso y no hay motivación, no hay causal para destitución o censura. Sin embargo, como Carrión ya ha sido sentenciado en los medios de comunicación, tenemos que votar de esa forma. Increíble, Licenia, pero aquí quien está dictaminando sentencias son ciertos medios que no son sentencias, sino que son titulares. Viene el asesinato reputacional y después del asesinato reputacional, quienes incluso confirman la inocencia de alguien no se atreven a decirlo por miedo a que ellos también sean linchados mediáticamente. Sinceramente es una barbaridad. Ahora, por eso convenientemente eliminaron la figura del linchamiento mediático en las reformas a la ley de comunicación, ¿no? Exactamente, sí. Yo solo quería cerrar ya esta entrevista, asambleísta, pidiéndole su opinión respecto a este nuevo ataque del que ustedes, como integrantes de UNES o de la Revolución Ciudadana o del correísmo, como les quieran definir, están siendo víctimas. Mire usted que a asambleístas les sacan a relucir procesos en Contraloría que no han sido todavía debidamente cerrados, donde no hay una sentencia en firme, investigaciones de los helicópteros DRUF, el tema de Yachay, hay nuevamente este ánimo de persecución que nace desde la Contraloría encabezada por la mano derecha del señor Celi, el señor Río Frío y de la propia fiscal general. Hay varias cosas también que comentar, entiendo que estamos con tiempo justo, pero déjenme darles 3 ideas, ¿no es cierto?, muy rápidas. Ustedes que hacen periodismo de investigación, ustedes que sí hacen periodismo de investigación, porque hay otros portales que se dicen de investigación, pero en realidad son diseñadores de memes, hagan una cosa, por ejemplo. Hagan una línea de tiempo de los primeros 100 días de Moreno y los primeros 100 días de Lasso y encontremos similitudes y diferencias, ¿ya? Nos vamos a encontrar que lastimosamente el presidente Moreno, el presidente Lasso, y digo lastimosamente porque está cayendo, ¿no es cierto?, en la trampa, ya está dejando de administrar el país por meterse, ¿no es cierto?, a querer legitimar políticamente sus acciones, ¿sí? Por eso yo decía el otro día esto casi a manera de una especie de chiste, digamos, ¿cierto? Presidente, ¿cómo va a, digamos, mejorar la economía? Vendiendo el avión presidencial. Presidente, ¿pero cómo va a mejorar entonces la producción? Con una consulta popular. Pero, presidente, ¿y cómo vamos a generar empleo? Desenterrando la mentira de los 70,000 millones de dólares, ¿no es cierto? Es decir, vuelven a encontrar, ¿no es cierto?, en esta estrategia de ensuciar al otro, una forma de ejercer, ¿no es cierto?, su gobierno. Y eso es gravísimo, porque entonces no gobiernan, sino que se dedican a estos elementos de persecución. Primer elemento. Segundo elemento, que el tema ese de la Contraloría, Liceña, ¿no es cierto?, tiene muchas aristas y está conectado con la primera pregunta de Alexis. Mire, Liceña, primera escena, el señor Villavicencio se va a reunir con el señor Lasso y hablan de una consulta popular. Segunda escena, el señor Villavicencio pide información, ¿no es cierto?, de 32 asambleístas. Recibe la respuesta que por ley debería recibir, que hay información reservada. Tercera escena, esos que se dicen portales de investigación, pero que son diseñadores de memes, sacan información con un objetivo claro,
deslegitimar, ¿no es cierto?, a asambleístas y a la Asamblea Nacional. Cuarta escena, Liceña, vuelven sobre la consulta popular. Si quiere yo le firmo aquí, Liceña. ¿Sabe a dónde van a apuntar parte de la consulta popular? A querer, ¿no es cierto?, bajar, por ejemplo, el número de asambleístas y con eso querer cerrar la Asamblea Nacional. No hay que ser ingenuos, Liceña, así que ese elemento de persecución montado por la Contraloría de Celi, ¿qué dijeron los auditores qué dijeron funcionarios de la Contraloría de Celi? La Contraloría generaba el problema y te vendía. No utilizaron la palabra te ofrecía, no utilizaron la palabra te daba, te vendía la solución. Porque los que legítimamente tenían que estar sancionados coimaban y salían de esto, y quienes no, ¿no es cierto?, nos ha tocado un vía crucis o nos toca un vía crucis en materia de defensa. Y efectivamente, Liceña, tal vez con esto, porque es una respuesta larga, es más indigna. Fíjese que hay casos, ¿no es cierto?, donde las glosas no están en firmes, sin embargo ponen como si estuvieran en firmes. Además, una glosa es una sanción civil, pero lo hacen montar, ¿no es cierto?, como si fuera un tema de corrupción. Tengo compañeros y compañeras que están mencionados en la lista por una fotomulta, ¿no es cierto?, de tránsito, Liceña. ¿Usted cree, qué es lo que hacen los medios? ¿Qué es lo que hacen esos medios? ¿Investigaron que era una fotomulta de tránsito? No, pero cuando sacan la lista, evidentemente le ponen a una legisladora por una fotomulta la sensación de la ciudadanía, ¿no es cierto? Ahí está la lista de los corruptos o lo que fuera. Es increíble, Liceña, insisto. Yo quisiera mantener la calma, pero créame que indigna lo que está pasando y nuevamente vuelven, ¿no es cierto?, al tema de la persecución, del framing de la corrupción, de inventarse una barbaridad como los 70 mil millones de dólares de corrupción. Liceña, el total del PIB son 100 mil millones de dólares. Y ellos dicen que el 70% total del PIB se ha ido en corrupción. Es una barbaridad y lo peor es que hay medios que les acolitan con eso y asambleístas que hacen de eso, ¿no es cierto?, su discurso de tribuna. Y creo, presidente, que presidente Lasso, señores del gobierno del presidente Lasso, que si van por ese camino, regresen a ver. Lo que les espera es exactamente lo mismo de Moreno. Y creo que ustedes no querrán ser el nuevo peor gobierno de la historia. Dedíquense a gobernar sanamente para el país, a solventar las necesidades del país, que de eso les va a agradecer la ciudadanía. Muchísimas gracias al asambleísta Pavel Muñoz, asambleísta de UNES, que ha estado con nosotros. Gracias, legislador. Muy amable. A ustedes. Un abrazo a ustedes. Un abrazo.